Martes de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 3 y del 5 al 16. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene 5 soportales y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice: ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua, para cuando llegue yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano: hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Él le contestó: el que me ha curado es quien me ha dicho: toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice: mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía tales cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Señor pasa un periodo de tiempo indeterminado en Galilea y por ello Juan solo nos ha contado el milagro de la sanidad del hijo de un noble en Cafarnaúm. Esto porque, como hemos señalado en otras ocasiones, Juan no pretende contarnos una historia completa de todas las obras de Jesús, sino que escoge determinados incidentes que sirven para demostrar que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y que también de esta manera las personas lleguen a creer en Él y tengan vida eterna. Ahora, si nosotros queremos saber qué es lo que ocupó al Señor en este tiempo del que el evangelista Juan guarda silencio, debemos leer también los otros evangelios en los que encontraremos muchos detalles del intenso ministerio que Jesús llevó a cabo por toda Galilea. Jesús regresa a Jerusalén con motivo de una fiesta de los judíos. Recordemos que en su visita anterior el Señor presentó con toda claridad sus pretensiones de Mesías cuando hacía la purificación en el templo, purificó el templo, y esto va a despertar todo el decir de la gente, la hostilidad de los judíos. Pero ahora, en la segunda visita que realiza a Jerusalén, notamos la actitud de los judíos que se endureció aún más contra él, hasta el punto de que se pusieran de acuerdo en perseguirle y procuraban matarle. Cuando
Más adelante nosotros nos encontramos que Él regresó nuevamente a Jerusalén. Esto que quieren los judíos, que siguen manteniendo la misma actitud hostil contra Jesús. ¿Por qué? Porque este hombre ha sanado a un paralítico. Y este pasaje, que lo vemos relatado en este pasaje y que incluso en este evangelio ahora lo vamos a estudiar. Por ello estamos ante una ocasión crucial en el ministerio de Jesús, en el que con el tiempo le llevaría finalmente hasta la cruz. Ahora bien, nosotros vemos que la curación milagrosa de este paralítico en Betsaida es muy importante reflexionar que solo es referida por el evangelista San Juan y que hay muchos detalles que nos han sido velados. Ahora, no sabemos a ciencia cierta a qué fiesta de los judíos se refiere San Juan, pero tampoco supo el Señor que el paralítico llevaba 38 años en esa situación, o si sanó a algún otro de los muchos enfermos que había allí. Y también es significativo el silencio en cuanto a los discípulos, que no son mencionados en todo el pasaje. Sin duda, Juan quiere centrar nuestra atención en otros detalles. Estos detalles que son los que vamos a considerar a continuación. Dice el texto bíblico: y hay en Jerusalén un estanque llamado en hebreo Betesda. Entonces, empecemos por notar que en la primera parte de los incidentes relatados en este pasaje tienen lugar en un estanque, que es llamado Betesda, y tenía a su alrededor 5 pórticos en los que se cobijaba una multitud de enfermos. Aquí nos encontramos con ciegos, con cojos, con paralíticos, y tal vez Jesús fue hasta allí intentando salir del ambiente donde se sentía asfixiado que había en el templo, porque, como ya vimos, la forma en la que los sacerdotes habían convertido la casa de su padre en una casa de mercado le desagradaba en lo más profundo de su alma. A ellos lo único que les importaba eran los sustanciosos beneficios monetarios, la economía. Y esto que obtenían de los israelitas que iban a la fiesta, aunque por supuesto esto intentaban ocultar bajo una capa de religiosidad externa. Ahora, ¿qué tiene Jesús en común con aquellos que recibían gloria los unos de los otros y no buscaban la gloria que viene de Dios? ¿Cómo podía el Señor sentirse cómodo con aquellos que escudriñaban y la ley en la esperanza de que con un análisis sutil de cada una de sus letras y partículas serían poseedores de la vida eterna? La verdad que estos están alejados de esa realidad, de la verdad, y estos intentan hacen en sus intentos elaborados demostrar más ingenio que sus rivales. Rechazaban al Mesías enviado por Dios. Y estos se basan solo en lectura exterior. Habían dejado de ver todas las lecciones de su milagrosa historia. Se han pervertido y jugaban con las cosas sagradas, mientras que a su alrededor había hombres que sufrían, que perecían, extendiendo sus manos secas y paralizadas sin que sus gemidos y lamentos fueran escuchados, sin que fuesen atendidos por ellos. Y por eso es que estos sacerdotes se han convertido y han convertido la religión en un puro negocio,
en algo muy próspero, en el que no tenía cabida el tipo de personas que se reunían alrededor del estanque de Betesda. Y ellos ni escuchaban, pero que tampoco les importaban los gemidos, las angustias. Como mucho quizás aliviarían sus conciencias llevándoles de vez en cuando alguna limosna. Pero aunque aquí en esta parte los líderes religiosos ignoran sus necesidades espirituales, siempre estaban presentes en el corazón de Jesús. Así que el Señor apartó del templo para interesarse por aquella multitud de enfermos. Deja el templo, se dirige al necesitado, al que está enfermo, al que está necesitando de una medicina, y de esta manera podemos reflexionar sobre la preocupación constante de Jesús por buscar a los perdidos allí donde estos se encontraban. Y ellos que no tienen acceso al templo, el Señor va a buscarlos allí donde estos están. Y no hay otra manera de llevar salvación a aquella multitud ignorante que sufría el abandono espiritual de las clases religiosas. Yacía, dice el texto, una multitud de enfermos que esperaba el movimiento del agua. El evangelista Juan nos detalla la creencia popular que había surgido en relación con el estanque de Betesda y que sirve para explicar el por qué había tantos enfermos reunidos a su alrededor. Porque un ángel descendía del tiempo en tiempo en estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y en ello, queridos hermanos y hermanas, no debemos de pensar que esta creencia fuera cierta, o al menos no hay nada en el texto que nos haga pensar que el evangelista la apoye. Él incluye esta explicación para dar sentido al pasaje, porque esto era lo que creía el paralítico al que sanó Jesús y otros muchos que estaban allí en una situación parecida. En cualquier caso, esta creencia no tiene nada que ver con el carácter de Dios. Si lo pensamos bien, el ángel que descendía del tiempo en tiempo al estanque era bastante cruel, porque aunque venía a sanarlos, los hacía esperar indefinidamente para, llegado el momento, obligarlos a luchar con todas sus dificultades para llegar al estanque antes que los otros. Podemos imaginarnos el patético espectáculo cuando por alguna razón comenzara a moverse el agua y de repente aquella multitud de ciegos, cojos y paralíticos estarían luchando entre ellos, arrastrándose como pudieran, golpeándose unos a otros y contra otros en un esfuerzo desesperado por ser los primeros en llegar al agua. Por supuesto, no encontramos nada parecido en la forma en la que el Señor sanó a todos los enfermos que le fueron presentados. Y de hecho, cuando el Señor sanó al paralítico, no hizo ningún uso de este estanque. A la vista de esto, nosotros podemos ver cómo surge de modo natural la pregunta de si habían ocurrido realmente milagros en aquel estanque en que hubieran servido para dar continuidad a esta creencia. Y nos preguntamos esto porque también en la actualidad siguen habiendo muchos lugares de peregrinación donde acuden constantemente enfermos con la esperanza de ser sanados por alguna aparición, por algún santo. Y aunque la atención de nuestro pasaje no se centra en esta cuestión,
podemos decir que no sería de extrañar que se hubieran producido curaciones en algunas circunstancias. De hecho, es difícil negarlo después de haber leído los relatos de las peregrinaciones a lugares de curas, de curaciones milagrosas. Pero como en este caso es imposible afirmar que los milagros sean producidos por Dios, lo que es evidente es que la mayoría de las curaciones que se producen en estos lugares tienen que ver especialmente con aquellos casos de enfermedades que tienen su origen en el sistema nervioso y que una fuerte sugestión como la del que el enfermo siente al encontrarse en un ambiente así puede producir una sanidad de este tipo. Entonces dice el texto, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. En cualquiera de los casos, lo que el Señor se encontró en aquel estanque de Betesda era una triste exhibición de la miseria humana, tanto del cuerpo como del alma. Hasta cierto punto podemos comprender los sentimientos que tuvieron que haber agitado el corazón de Jesús a la vista de esta multitud de enfermos. Cuánto ha dañado el pecado la imagen de Dios en el hombre. Pero entre todos los enfermos había uno por el que Jesús se interesó de manera especial. Se trataba de un hombre que hacía 38 años que estaba sufriendo mientras esperaba una sanidad que nunca llegaba. Bien, podríamos decir que era un caso extremo entre toda aquella multitud. ¿Y cómo vamos a ver a continuación, después de tanto esperar y viéndose cada vez más viejo e incapacitado? El hombre había llegado a perder toda esperanza de ser sanado, de ser curado. Y hay una pregunta que sale al encuentro de este hombre: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? De manera que cuando Cristo Jesús inicia la conversación con este personaje, lo primero que le dijo nos puede parecer algo ridículo. ¿Quieres ser sano? Pero nunca hay nada absurdo en lo que el Señor hace. De hecho, el Señor estaba abordando el problema en su misma raíz, porque aunque nos pueda parecer extraño, hay muchas personas que están enfermas y prefieren continuar en su estado, ya que éste les atrae la simpatía, lástima y la ayuda de otros. Esto se percibe con total claridad cuando reflexionamos acerca del estado espiritual del hombre. ¿Cuántos hay que, a pesar de tantos fracasos en la vida, no quieren acudir a Dios en busca de una solución a su situación? Viven sin poder escapar de su dilema personal, de los problemas y el vacío de su alma, y sin embargo se niegan a ser sanados moral y espiritualmente. A pesar de que se sienten totalmente insatisfechos con su situación, prefieren resignarse como excusa para no hacer nada y así seguir viviendo de la misma manera que les causan sus problemas. La pregunta, queridos hermanos y hermanas, con la que Jesús inicia la conversación, tiene como propósito que aquel hombre manifestara que realmente quería alcanzar la sanación, quiere ser sanado. Y entonces la respuesta del hombre es: no tengo quien me meta en el estanque. La respuesta de un hombre paralítico pone de relieve su frustración. Había perdido toda esperanza de ser sanado y le explica al Señor todos los problemas que encontraba para llegar a la única solución que él conocía. Claro, no podemos extrañarnos nosotros sobre la situación de su desánimo.
Imagínense ustedes, después de tantos años de perseverar sin descanso en lo que no solucionaba sus problemas, había llegado a darse por vencido. Pero lo más grave de su estado era que cuando Jesús se presentó ante él, su frustración le impedía darse cuenta de que tenía delante de sí la verdadera solución a su situación. Claro, eso por un lado. Y por el otro lado también aprovechó la ocasión para dar rienda suelta a su amargura y culpar a otros por su falta de interés y solidaridad para ayudarle a llegar al estanque cuando el agua se agitaba. Falta de amigos, falta de familiares. Esta falta de amigos y también familiares que se mostraban y se mostrarán dispuestos a ayudarle aún, nos hace sentir más simpatía por este paralítico. Pero lo cierto es que así somos los seres humanos. Y esto se manifiesta con mayor crudeza cuando lo que está en juego son nuestros propios intereses personales. Pienso en yo, mi ego. En esos casos ocurre como aquel estanque de Bethesda, donde la única regla que parecía aplicarse es la de que cada uno peleara por lo suyo sin importarle nada más. En realidad, queridos hermanos y hermanas, tal como aquí se nos presenta a este hombre, podemos decir que es un símbolo de la impotencia espiritual de todos los hombres, porque lo reconozcamos o no, todos somos totalmente incapaces de ayudarnos a nosotros mismos para cambiar las graves consecuencias que el pecado ha traído sobre nosotros. En lo profundo de nuestro ser sentimos el vacío, la ruina y el fracaso. En nuestras luchas por querer lograr agradar a Dios con acciones que sean dignas de Él. Y muchas veces gastamos la vida confiando en personas y cosas que nunca llegarán a aportarnos ninguna solución. Y frente a nuestra propia debilidad, pero también la incapacidad de otros para ayudarnos, Cristo se interesa por nosotros y viene a dar su vida por nosotros. Y si nosotros leemos un texto bíblico de San Pablo, él habla en el capítulo 5, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser alguno, imagínense uno que muere por el bueno. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, por todos los buenos y malos. Levántate, toma tu lecho y anda. Son las palabras de Jesús. Jesús se dirige al paralítico para mostrarle que a pesar de tantos fracasos, no todo está perdido, porque él mismo tenía más poder que ningún ángel o que cualquier agua milagrosa, y él era capaz de sanarlo con una sola palabra. Y por ello Jesús se presentó ante el paralítico, pero lo hace como el amigo que todos nosotros necesitamos y que en muchas ocasiones hemos echado de menos. Él, Dios,
Se ha interesado por nuestros problemas hasta el punto de hacernos suyos y nunca desatiende ni desprecia a nadie que se acerca a Él. Es muy probable que cuando el inválido vio que Jesús se interesaba por él, parece que pensó que ese forastero estaría dispuesto a ayudarle a llegar a tiempo al estanque la próxima vez que las aguas se agitaran. Pero qué sorpresa. Aquí nos encontramos con una sorpresa que experimenta el paralítico. Recibe cuando el médico celestial, el Cristo, sin necesidad de aquel estanque o de una intervención angélica, le dirigió aquellas palabras inolvidables que le devolverían a una sanidad completa e inmediata. Aún así, este paralítico tiene que hacer algo para ser sanado. Tenía que confiar en este hombre. Tiene que confiar en el forastero. Fijémonos que en una sola frase el Señor le manda 3 cosas que eran completamente imposibles para un paralítico. Levántate, toma tu lecho y anda. Ahora, la pregunta, ¿haría caso a este forastero que, además de ser un desconocido para él, le pretendía sanar de una forma que él no esperaba? Qué desafío, queridos hermanos, para un hombre que acababa de confesar su completa incapacidad. Pero el hombre percibió la autoridad y poder en las palabras de Jesús, que confía y que obedece lo que el Señor le manda. Y entonces es aquí donde fue cuando descubrió que el Señor le manda algo también de las fuerzas y la capacidad necesaria para llevarlo a cabo. Inmediatamente, al instante, el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. De esta forma se resalta el carácter completo y repentino de la curación. Y era día de reposo aquel día. La historia no termina aquí. De hecho, este momento marcó el comienzo de una larga controversia entre Jesús y los judíos. Continúan esta gente. Porque aunque pudiéramos pensar que un milagro de sanidad tan extraordinario como este alegraría a todos los que llegaran a conocerlo, el hecho es que no fue así. Los judíos no tardaron en aparecer en la escena para criticar lo que Jesús había hecho. Desde su punto de vista, el poder y la misericordia manifestadas por Dios al sanar a aquel pobre hombre no tenía importancia alguna. Para ellos y según ellos, todo esto podía ser ignorado, porque lo único que les parecía importante es que, según su interpretación de la ley, se había quebrantado el día del reposo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: este día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Juan, el evangelista, nos presenta que los judíos son los caudillos del pueblo, los ancianos, gobernantes y escribas, no la muchedumbre, sino los representantes de la nación, aquellos que, como antes hemos señalado, difícilmente se acercarían a personas como el paralítico, pero puesto que se sentían defensores de la verdadera religión, no tardaron en intervenir en este momento. Pero ¿qué había de malo en lo que el Señor acababa de hacer? A nosotros su actitud nos parece totalmente incomprensible,
Pero intentemos entender su razonamiento. La ley de Dios mandaba reposar en el séptimo día y ellos interpretaban con esto que no se debía realizar ningún trabajo. Por lo tanto, cuando vieron que el paralítico sanado estaba llevando mandamiento, estaba llevando su lecho, estaba trabajando prácticamente, consideraron que estaba realizando un trabajo. Y de esta manera estaba quebrantando el mandamiento divino. Es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. Pero el propósito de Dios al dar este mandamiento tenía que ver con traer reposo al hombre. Así que aunque tal vez Jesús sanó al paralítico en el día de reposo, porque quizás no iba a haber otra ocasión, aún es más probable que lo hiciera para manifestar lo que significaba el verdadero reposo de Dios al que Él nos quiere llevar. Pensemos en el que había sido paralítico. Podía haber mayor reposo para él que haber sido liberado de la humillante enfermedad que había padecido durante 38 años de su vida. Sin duda, aquel hombre disfrutaba por primera vez en muchos años de un día de reposo en condiciones, pero los judíos no podían entender esto. ¿Por qué? Porque lo único que les preocupaba era el cumplimiento externo de la ley. Y con esto se puso de relieve el contraste entre la obra salvadora de Cristo y la religión legalista de los judíos. Ellos discutían y perfilaban lo que constituía trabajo en el séptimo día, imponiendo nuevas cargas sobre los hombres. Y el verdadero reposo de Dios trae liberación al hombre. Según el parecer de los judíos, el hombre había sido creado para el día de reposo, pero tal como Cristo lo entendía, el día de reposo había sido hecho por causa del hombre. Y al prohibir a este hombre sanado que llevara su lecho como si estuviera haciendo algo comparable al que llevaba una carga al mercado para venderla, hacían de la ley de Dios una caricatura. Y es que debajo de su religiosidad externa se escondía la dureza del corazón de hombres que verdaderamente tienen una conciencia cauterizada. ¿De qué otra manera podemos entender su actitud frente al milagro que ha realizado el Señor? ¿Qué es? ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Los judíos encuentran al que había sido sanado, comienzan su peculiar interrogatorio. En ese momento, el que había sido paralítico se debió asustar y en su respuesta parece que intenta librarse de cualquier responsabilidad por lo que estaba haciendo y arrojan la culpa sobre el Señor. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Independientemente de lo que estuviera pasando por su mente en esos momentos, la respuesta que dio a los judíos ponía en evidencia que Jesús actuaba con un poder sobrenatural que